El expresidente de México fue acusado de tomar un soborno de $100 millones de El Chapo. Un ex sheriff en el sur de Texas tomó mucho menos del gallo, Tomás Reyes González, alrededor de $100,000. El gallo, Tomás Reyes González, un narcotraficante que ahora está en prisión federal, suministró el dinero al ex sheriff del condado de Hidalgo, Guadalupe Trevino, para su campaña de reelección. Otro ex sheriff del condado de Hidalgo tomó sobornos para permitir que un traficante convicto tuviera visitas conyugal en la cárcel del condado, incluyendo en la biblioteca de la cárcel y en la oficina privada del sheriff. Sin embargo, otro ex sheriff en el vecino condado de Cameron protegía y ayudó a los traficantes de cocaína, y ahora es el preso federal número 51.689-179. La corrupción que derribó a esos tres sheriffs fronterizos en 1994, 2005 y 2014 continúa hoy. El próximo mes, el ex jefe de policía en la ciudad de La Joya está programado para ir a juicio, después de que fue acusado de cargos por drogas y acusado por las autoridades federales de ayudar a una organización de tráfico de drogas, transporte de narcóticos mientras trabajaba como sargento de policía en Progreso, Texas. El muy visto juicio del narcotraficante mexicano conocido como El Chapo, cuyo verdadero nombre es Joaquín Guzmán Loera y que fue condenado la semana pasada en una sala de audiencias de Nueva York, derramó luz sobre el hacimiento que los narcotraficantes y su dinero tienen sobre la policía y los políticos en México. Un testigo del juicio del señor Guzmán testificó que el presidente mexicano había tomado un soborno de $100 millones a cambio de haber llamado a una cacería nacional por el capo de la droga. Pero la corrupción y el dinero de las drogas fluyen también en el lado de los Estados Unidos de la frontera. El señor Trevino y los otros ex legisladores encarcelados en el sur de Texas no son más que un muestreo. Más de 100 funcionarios de las fuerzas del orden locales, estatales y federales han sido acusados de acusaciones de corrupción relacionadas con las drogas en la frontera suroeste de Estados Unidos desde la década de 1990. En una sola agencia, la patrulla fronteriza, las autoridades dijeron que 77 empleados fueron arrestados o acusados de cargos por corrupción en los años fiscales de 2005 a 2017. El dinero puede ser una cosa extremadamente tentadora, dijo Kenneth Magidson, quien sirvió como el principal fiscal federal en el sur de Texas de 2011 a 2017 como el abogado de los Estados Unidos en Houston y cuya oficina enjuició al señor Trevino y otros exfuncionarios del orden público. Es difícil decir que no. El señor Trevino había construido una carrera de décadas de duración en la aplicación de la ley. Su hijo es un ex oficial de policía en Mission, Texas. Ahora en una prisión federal por su papel en una fuerza de tarea antidrogas corrupta. El señor Trevino, ahora de 69 años, regresó a su ciudad natal, Cayenne, después de que fuera oficialmente liberado de la custodia federal el mes pasado, pero cortésmente se negó a comentar. No quiero revivir ninguna de esas cosas, dijo. En el Valle del Río Grande en Texas, el dinero de las drogas tiene una presencia silenciada pero innegable. Es evidente no solo en los escándalos de corrupción, sino en la vida cotidiana, ya que los beneficios ilícitos del comercio de drogas alimentan tanto el comercio legítimo como la economía subterránea. Los narcotraficantes y sus parientes y asociados vienen al valle a comprar vehículos de lujo, construir mansiones muy seguras, disfrutan de la vida nocturna en las ciudades de Cayenne y Brownsville y a apostar dinero en efectivo en los populares pero ilegales casinos de máquinas tragamonedas. W.F. Strong, un profesor de comunicación en la Universidad de Texas Río Grande Valley y en Brownsville y un residente de 30 años de la zona, llama el dinero de la droga WD-40 del Valle. Es el aceite que hace que la maquinaria funcione, de todo tipo de formas que no entendemos completamente, dijo el profesor W.F. Strong. Nadie sabe exactamente cuánto de ese petróleo está lubricando la economía. Hay una economía subterránea que está alimentada por los ingresos de las drogas, dijo Will R. Gillespie, el agente especial encargado de la división de Houston de la Administración de Fiscalización de Drogas, que incluye el Valle del Río Grande. Usted ve el dinero de las drogas que se está utilizando para iniciar negocios, apoyar a las empresas. Usted tiene negocios legítimos que sin saberlo son apoyados por dinero ilegal de drogas. No puedo ponerle una cifra de dólar, y no la limitaré al Valle del Río Grande.
Sucede en Houston. Sucede en San Antonio. Sucede en muchas de nuestras comunidades fronterizas. Tal actividad no conduce a las batallas de armas de cartel en estacionamientos o violencia callejera aleatoria. Los residentes del valle sobre todo se sientan seguros, y son seguros, ya que disfrutan de la luz del sol, el aire durante todo el año bajo las palmeras en ciudades de bajo crimen. Gallen tenía 0 asesinatos en 2018, en vez de 7 en 2017. Brownsville tuvo 2 homicidios en 2018, en vez de 6 en 2017. El congresista de Brownsville, el representante Philemon B. Vela Jr. está tan despreocupado por el robo que mantiene sus llaves en su vehículo. Para demostrar su punto, después de una reciente entrevista en un café cerca de la Corte Federal que lleva el nombre de su padre, el señor Vela caminó hasta el estacionamiento, abrió la puerta de su minivan y mostró las llaves, en una bandeja de taza. Muchos residentes y funcionarios vacilan incluso discutir la presencia del dinero de la droga, temiendo que perpetuará la narración falsa que las ciudades fronterizas son lugares caóticos, violentos, una imagen que es una fuente de gran frustración para muchos residentes locales. Dijeron que la corrupción pública en las ciudades fronterizas de Texas no era diferente de la corrupción pública en otras partes del país. Obviamente, tenemos un montón de problemas a lo largo de la frontera que tratan con el dinero de las drogas y el intento de soborno de muchas autoridades policiales, de nuestros alguaciles a algunos de nuestros agentes de la patrulla fronteriza y otras fuerzas de la ley, pero que también sucede en Chicago y Nueva York y un montón de otros lugares, dijo el senador estatal Juan Hinojosa, un demócrata cuyo distrito incluye La Misión y otras ciudades fronterizas. No es único en el valle, pero estamos justo en la frontera, así que hay más un enfoque en él. Cuando el señor Hinojosa trabajó como abogado en Gallen hace décadas, representó a los narcotraficantes que estaban luchando contra sus cargos en la corte. Solo tenía algunos casos, dijo. De vuelta a principios de los 80 y de los 70, era diferente en el sentido de que muchos de los acusados en casos de drogas criminales pagarían en efectivo, dijo el señor Hinojosa. No puedo verificar, pero he escuchado a abogados que le ofrecieron $50,000, $60,000, $80,000 en efectivo, dijo. Creo que la aplicación de la ley realmente se ha afianzado, no solo en el contrabando de drogas, sino en la cultura del lejano oeste que solía existir. La influencia del comercio de drogas corre justo debajo de la superficie de la vida del valle. Las personas a veces se cepillan contra ella inesperadamente. Una noche de marzo del año pasado en el Ski Sports Bar and Lounge en Brownsville, la noche estaba cayendo cuando un joven de repente sacó una pistola, le dijo a todos que era un mariscal de los Estados Unidos y ordenó a los clientes a salir o enfrentar el arresto. En su cuello había una insignia de la oficina del fiscal de distrito del condado de Cameron. El joven, resulta, no era ni un mariscal ni un fiscal. Era hijo del antiguo jefe del cártel del Golfo de México. Osiel Cárdenas Jr. De 26, fue arrestado esa noche después de que los oficiales lo encontraran intoxicado en el estacionamiento. Esa es una especie de uno de esos momentos surrealistas, dijo el agente Glaspie con el DEA. El padre del señor Cárdenas fue condenado en 2010 a 25 años en una prisión federal en Colorado conocida como el Alcatraz de las Rocosas, la misma a donde el Chapo será enviado. En Brownsville, el señor Cárdenas fue condenado por un cargo de armas de fuego y haciéndose pasar por un mariscal. Un ex empleado de Ski Bar dijo que el negocio cayó notablemente en las secuelas del incidente. Pero eso fue hace meses. Últimamente, los negocios se han recuperado.